¿qué tal? Y bienvenidos a Rosa en Urbe. Yo soy Saraí. Hoy en nuestro video de Inspo les quiero compartir unas decisiones que he tomado para cambiar mi estilo de vida. He aprendido que es importante cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. En esta temporada me encuentro con días muy largos y en ocasiones cuando no tengo nada que hacer se torna un poco más largo de lo normal. ¿A ustedes no les pasa eso? En fin, trato de llenar mi calendario con actividades y demás, pero en realidad, si soy sincera, los pospongo para otro día. Pues, ¿qué prisa tenemos, verdad? Como les decía, hay días que se alargan y con este calor no dan ganas de hacer nada. Los que tienen trabajo, pues disfruten porque están bendecidos. Aunque el blog y el canal me mantienen ocupada, en ocasiones pierdo el enfoque y es cuando me pierdo un poco. ¿A qué viene todo esto? Bueno, esto de estar sin trabajo y en pleno verano me llevó a recordar mi niñez, cuando le decía a mamá, estoy aburrida. Ella simplemente me decía, ponte a barrer. ¿Cómo? No entendía. Después me explicó que cuando ella era niña, ella barría, lavaba trastes y su ropa, trapeaba, regaba las matas y cuando no tenía más que hacer, se ponía a mojar la tierra del patio. Con la razón que así se le quitaba lo aburrido, pero aún seguía sin entender. Ahora, ya un poquito mayorcita y espero que un poco más sabia, por fin entiendo lo que mi mamá me decía. Simplemente significa que cuando la mente está ocupada, no hay tiempo para hacer mensadas o para estar aburrida. Y aprendes a ser disciplinada y responsable. Parece que fueron duros con ella y con nosotras también, pero creo que fue útil, pues nos enseñó a ser trabajadoras, disciplinadas y responsables. Bueno, vayamos al punto. Descubrí que al hacer nada afecta mi mente, mi cuerpo y mi alma. Y estas son las 3 maneras que lo afecta. Número 1. Cuando la mente tiene cosas que hacer, no tienes tiempo para pensar en que estás aburrido o desperdiciando tu tiempo en redes sociales que solo te consumen mientras tú no consumes nada. Y al final del día, la mente está desgastada y vacía. Número 2. Cuando pierdes el enfoque, afecta también tu cuerpo. Se hace flojo y comelón. Mi papá nos dijo en una ocasión que gastaba más en comida durante el verano porque todos nos encontrábamos en casa y solo la pasábamos comiendo. ¿Conocen a alguien que come solo porque no sabe qué más hacer? Número 3. Si descuidamos mente y cuerpo, es probable que estemos descuidando lo más importante, que es el alma. Si no conectamos con Dios, es porque simplemente no tenemos ganas, porque nuestra mente está llena de basura, agotada y desconectada con lo real. Y el cuerpo, todo desganado, mal cuidado y sin fuerzas, nos llevan a caminar lejos de Él. Todos tenemos esas diferentes distracciones, adicciones y excusas por el cual nuestra mente, cuerpo y alma están perdiendo el tono y el son. Todo empieza con un pequeño paso, ya sea para bien o para mal. Una decisión se convierte en un hábito y un hábito en un estilo de vida. Podemos tomar un pequeño paso para dejar lo que nos quita el tiempo, para nutrir más nuestra mente, un pequeño paso para alimentar bien y cuidar de nuestro cuerpo y un pequeño paso para dejar aquello que nos desconecta con Dios. O podemos seguir dando pasos equivocados que nos dejan más que un vacío, cansancio y desilusión. Sé que es más fácil decir que hacer, ¿verdad? Así que he tomado unos pequeños pasos y los quiero compartir con ustedes. Quizás les pueda ayudar. La primera, para alimentar más mi mente que mi panza, tengo programado que mi teléfono se torne gris a tales horas. ¿Cómo es eso? Bueno, se llama Wind Down y aquí les enseño. En Settings, los teléfonos Android tienen lo que se llama Digital Wellbeing y Parental Controls. Aquí programo lo de Grayscale. La pantalla se convierte en gris a las 10 p.m. hasta las 9 a.m., lo cual tú puedes programarlo a tus horas. Y también no me llegan notificaciones. Después voy a App Timers y le pongo límites a las aplicaciones que uso más. En otras palabras, si antes gastaba horas en Facebook, ahora solamente 15 o 30 minutos por día. Número 2. Para cuidar mi cuerpo, empecé a tomar jugos naturales y comer más vegetales y menos carne. Después de estar enferma del COVID, fue una decisión que quise tomar para estar más saludable. Verán, cuando estuve enferma solamente comía vegetales y tomaba jugos naturales si tenía ganas. A veces solamente tomaba pura agua. Así que mi cuerpo se fue acostumbrando a eso. Así que decidí seguir tomando esas buenas decisiones. Creo que es una de las cosas buenas que salió de esto. Y número 3. Yo como 3 veces al día, así que decidí que por lo menos 3 veces al día mi alma se tenía que alimentar. En las mañanas tomo un tiempo para leer un devocional, meditar y tomar mi café o jugo natural. En ocasiones los dos.
Después escucho música de adoración, una predicación o un podcast que alimenta mi espíritu a mediodía o por la tarde. Y por último, antes de dormir, tomo tiempo para orar y leer mi Biblia, ya sea que sola o con mi familia, y a veces ambas. Terminar el día como lo empecé, esa es mi meta. Es importante no descuidar estas tres cosas: mente, cuerpo y alma, aunque es muy fácil también caer en el error de mantenernos muy ocupados, tanto que al final descuidamos una de las tres o quizás las tres por querer hacer todo con rapidez. Para todo hay un balance y los extremos siempre son malos. Y lo más importante, si cuidamos nuestra mente, cuerpo y alma, podremos cuidar y ayudar a los que amamos. Así de simple. Esto es todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video si fue de bendición para sus vidas. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Adiós y muchas bendiciones.